Significa que por un par de meses, si la voluntad de Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de la oración, de orar. Pero la serie va a estar basada, hermano, en la oración del Padre Nuestro. Y así le voy a titular a esta serie, la oración del Padre Nuestro. Y hoy solamente vamos a hacer una introducción. Les voy a hablar algunos consejos prácticos de la oración. Vamos a analizar el día de hoy de una manera general la oración del Padre Nuestro, y después los demás sábados vamos a ir viendo, hermano, cada frase que la compone explicada para que podamos entender, hermano. La oración del Padre Nuestro, introducción, Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. ¿Estamos ahí en nuestras Biblias? Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Verso 5 dice: y cuando ores, aquí está hablando Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, hermanos. Amén. Hasta ahí hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, Padre bueno, Padre compasivo, Padre misericordioso. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos habla, nos instruye, nos corrige, como dice allá en Timoteo capítulo 3, Señor. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, Señor. Es útil para instruir, es útil para amonestarnos, Señor. Te pedimos en el día de hoy que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, Señor, por medio de la palabra, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes, que tengas de mí misericordia y que el poder de tu Santo Espíritu me capacite para ser un fiel testigo de Cristo, Señor. El corazón mío y el de mis hermanos, prepáralo, Señor, para que de aquí en adelante, desde ya, hago esta oración para que toda esta serie de mensajes, Señor, que vamos a tratar acerca de la oración, produzca un cambio positivo, un cambio para bien en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración, Señor. Que tú, mi Dios, mejor que nadie sabe cuánto batallamos tu pueblo. Tú mejor que nadie sabe cuántos hombres, mujeres de Dios estamos batallando en el área de la práctica de la oración. Pero yo te pido que a través de tu palabra y del poder del Espíritu que da vida, Señor, al terminar toda esta serie, nuestra vida espiritual sea transformada y cambiada para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Gracias, Dios. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Amén. Entonces, este es el título de la serie, la oración del Padre Nuestro, hermanos. Amén. A manera de introducción, hermano, déjenme decirles que vamos a hablar durante todas estas semanas. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Que se añaden. Vamos a hablar durante todas estas semanas. De manera que le invito, no se lo vaya a perder cada semana. Le aseguro que cada semana, ahora que hablemos de la oración, usted va a aprender algo muy importante, hermano, ¿verdad? Entonces, el tema de la oración que vamos a estar tratando durante todas estas semanas es un tema de suma importancia para la vida del cristiano, hermano, el tema de la oración. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, porque los cristianos, los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios, hermano? Aleluya. Los hijos de Dios debemos de entender que la oración es parte esencial, hermano, de la vida cristiana, hermano. La oración es esencial, hermano, o sea, es vital, es necesaria, hermano. Incluso leyendo algunos libros que tengo acerca de la oración, que dicho sea de paso, déjenme decirles esto, el tema de la oración es un tema muy profundo, es un tema en el cual uno puede aprender muchas cosas, hermano. Pero en uno de los libros que tengo acerca de la oración, el pastor que escribió este libro, él dice que la oración es tan vital, tan esencial, tan importante en la vida del cristiano, al punto de que él la compara con la respiración de una persona, de un ser humano, hermano. O sea, y él dice que un humano para vivir necesita estar respirando. Si tú te fijas, aunque a veces no somos conscientes o no nos damos cuenta, pero si tú le pones atención, todos los días y todo el día, siempre estás respirando. Nunca dejas de respirar. Y tú sabes, hermano, o tú y yo sabemos qué es lo que le pasa a una persona si dejara de respirar. ¿Qué le pasa a una persona cuando deja de respirar, hermano? ¿Qué le pasaría? Se muere. Se muere, ¿verdad? Si se aguanta la respiración por cierto tiempo, hermano, la persona puede llegar incluso hasta morir. Entonces, este pastor decía, hermano, que así de esencial, así de vital, así de importante es la vida de oración en el cristiano. Él decía que todo cristiano que deja de orar espiritualmente se muere, hermanos. Escuche bien, espiritualmente se muere. Esto quiere decir que podemos venir a la iglesia, estar aquí en los cultos, pero espiritualmente estar muertos si no llevamos una vida de oración. O sea, en cuerpo puedo estar aquí, pero espiritualmente estar muerto, hermano. Porque es tan vital como la respiración. El que deja de respirar físicamente se puede llegar a morir. El que deja de orar espiritualmente se puede llegar a morir, hermano. Ahora, la oración es tan esencial, tan importante en la vida del cristiano, hermano, que leía otro comentario que decía que la falta de oración es el pecado detrás del pecado, hermano. Se los voy a explicar. Cuando un cristiano cae en pecado, hermano, ese cristiano cayó en pecado porque primero cometió otro pecado. ¿Cuál es ese otro pecado? La falta de oración, hermano. Entonces, ese pecado que es no orar te va a llevar a cometer otros pecados, hermano. Cuando usted mira a un cristiano en la congregación, hombre o mujer, ya sea que cometa adulterio, fornicación, divorcio, fraude, homicidio o lo que usted quiera, cuando usted mira a un cristiano, hermano, que cometió una de estos pecados que la Biblia llama, le puedo 100% asegurar que detrás de esa falta, primero estuvo la falta de oración, el pecado de dejar de orar. La persona no cayó así porque estaba bien metida con Dios y de repente el enemigo lo agarró. No, la persona ya tenía probablemente días, probablemente semanas
probablemente meses, sin tener una vida de oración. Entonces, yo solamente quiero comenzar con estos dos pensamientos. Decirte, la oración es tan importante como la respiración para tu vida física, y es tan importante para evitarte que llegue uno a caer, hermano, caer en pecado, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es de suma importancia? Porque la oración es la que nos mantiene unidos o comunicados con el mundo espiritual. La oración es la que nos mantiene comunicados con aquel ser supremo que es la fuente de los recursos que necesitamos para nuestra vida, mis amados hermanos. Entonces, fíjate bien, te lo voy a volver a repetir. La oración, hermano, es el medio que nos mantiene comunicados, hermano, con la vida o con el mundo espiritual. La oración es el medio que nos mantiene comunicados con el ser supremo, que ese ser supremo que es Dios es la fuente de todos los recursos que tú y yo necesitamos para nuestra vida cristiana. De manera que cuando alguien no ora o deja de orar o ha dejado de orar, se ha desconectado de quien es la fuente de todos esos recursos. Amén. Y si estás desconectado del que es la fuente de esos recursos, cuando enfrentes problemas, pruebas, tentaciones, dificultades, aflicciones, hermano, vamos a perecer. Te voy a poner aquí anotado algunos ejemplos. Un ejemplo, hermano, todos experimentamos en un punto de nuestra vida debilidad, sea debilidad física o debilidad espiritual, pero en Dios está la fuerza, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Entonces, cuando tú estás débil, pero tú estás conectado por medio de la oración con el Dios Todopoderoso, aquel que es la fortaleza de nuestra vida, en tus momentos o en tus días de debilidad, hermano, no vas a perecer, porque Él te va a dar la fuerza que tú necesitas, hermano. Entonces tú estás débil, pero tú vienes y hablas con Él y dices: Señor, me siento débil, siento que no creo poder seguir adelante, ayúdame. Y Dios dice: te ayudo, porque en mí mis fuerzas, dice Dios, son inagotables y yo tengo para darte fuerzas. Y viene Dios y te da fuerzas y tú sigues hacia adelante. Gloria a Dios. Pero imagínate, estás débil y no oras o no oramos. Pues, ¿qué le sucede a la persona, hermano? Permanece débil y termina a veces retirándose de las cosas de Dios. Un ejemplo: a todos nos llegan momentos de confusión. A veces atravesamos ciertas dificultades en la vida que nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer. Uno dice: ¿qué voy a hacer con mi esposo? ¿Qué voy a hacer con mi esposa? Ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer en esta situación. Nos llegan a todos momentos de confusión, hermano. Pero cuando tú te mantienes en oración, conectado con el cielo, Dios te da la guianza que tu vida necesita. Y en los momentos de tu confusión, Dios te dice: esto es lo que debes de hacer. Amén, gloria a Dios. Y tú le dices: gracias, Dios. Estaba preocupado, Señor, estaba confundido, no veía la salida, pero cuando me arrodillé a hablar contigo, Señor, y te pedí ayuda, tú me has dado ahora dirección, y esto lo voy a obedecer, Señor, porque tú me estás guiando y sé que en ti no hay pierde, hermano. Pero si estás confundido y no oramos, pues imagínense, hermano. Solo les estoy poniendo estos ejemplos para que entendamos la suma importancia de la oración en la vida del cristiano. Te pongo otro ejemplo. Cuando somos tentados, cuando tú eres tentado o incitado al mal, estás siendo incitado al mal. A veces, escúchenme bien estas cosas, hermano, a Satanás no le importa si se tarda 6 meses o 1 año en hacerte caer. A él no le importa. Él no lleva prisa. Él no crea que dice: mañana a ese predicador o a ese hermano, a esa hermana, mañana los quiero hacer que caigan en pecado. No. Él dice: voy a armar un plan, lo voy llevando poco a poco, medio escondidito, que el hermanito no se vaya dando cuenta que yo estoy detrás de esto, que la hermanita no se vaya dando cuenta de que yo estoy operando a través de este asunto. Y Satanás dice: si me llevo 6 meses o si me llevo 1 año, no importa, el chiste es que de aquí a un tiempo yo logre que ese hombre, que esa mujer peque contra Dios. Entonces mira bien, cuando tú estás siendo tentado, el ser tentado no es pecado. Usted puede ser tentado en diferentes áreas y eso no es pecado.
El pecado es cuando cedemos a la tentación. Así es. Entonces, cuando usted está siendo tentado, usted tiene la oportunidad de venir en oración y hablar con nuestro Padre y decirle: Padre, estoy siendo tentado. Padre, estoy siendo incitado a hacer algo malo, Señor. Pero ayúdame porque no quiero terminar haciéndolo. Cuando usted clama, ora a Dios, pide ayuda, Dios te da dominio propio. Aleluya. Él te dice: hijo, te voy a dar dominio propio para que te mantengas firme y usted no ceda ante esa tentación. Y viene el enemigo con la tentación, pero como usted ya habló, ya se comunicó con el cielo, usted tiene dominio propio, usted está firme y usted dice: no importa cómo me estés tentando, yo le voy a ser fiel al Señor, hermano. Pero un cristiano que es tentado, que está siendo tentado, y el cristiano se da cuenta, uno se da cuenta cuando está siendo incitado al mal, hermano, uno se da cuenta, uno no es tonto. Pero si uno no ora, es cuestión de tiempo. Que sea días o semanas, ese cristiana que no ora, va a terminar pecando. Se lo aseguro, hermano. Le pongo otro ejemplo. En la vida cristiana, cuando el cristiano peca, que deberíamos de esforzarnos por no hacerlo, pero somos humanos. Cuando el cristiano peca, aún cuando un cristiano, hombre o mujer, ya pecó, aún la oración tiene un papel de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque cuando aún el cristiano peca, por medio de la oración puede ir a buscar misericordia y perdón al Dios de la misericordia, mis amados hermanos. Puede pedir perdón, puede pedir misericordia, puede venir a orar, o debería de venir a orar al Dios de la misericordia por perdón. Amén. Yo le pido a Dios en mis oraciones, le digo: Señor, no te quiero fallar, pero si te llegase a fallar, Señor, que no siga el ejemplo de Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán pecó y se escondió, ¿cierto o no? Y cuando Dios le habló, todavía el sinvergüenza dijo: es que fue la mujer que tú me diste. Yo le digo: Señor, cuando yo me equivoque, que en lugar de tratar de huir cobardemente o ignorantemente de tu presencia, que más bien te busque y te diga: Señor, pequé, me hago responsable, mi Señor, perdóname, te ofendí, pero busco tu perdón porque sé que eres un Dios de misericordia, hermano. Y Dios tiene misericordia y perdona a aquel que viene arrepentido y por medio de la oración pide perdón. Amén. Pero si el cristiano peca y por su pecado dice: no, pues ya para qué voy a orar, ¿verdad? Si ya pequé, pues ese se va a quedar así, hermano, atado. O probablemente Satanás lo lleve a otras cosas, hermano. Entonces, mira bien, nuestras necesidades físicas también nos deberían de llevar a la oración, ¿verdad? Para pedirle a Dios que nos provea el pan de cada día. Cuando estamos enfermos de salud, podemos acercarnos a Dios en la oración, hermano, pedirle salud. Ahora, otra área que a veces nos sucede, como cuando nos acontece algo que destroza nuestros sentimientos, nuestro corazón, un corazón roto, un corazón quebrantado, hermano, la oración es de suma importancia, porque cuando un corazón roto, por cualquiera que haya sido la circunstancia, viene con Dios y le dice: Señor, estoy lastimado, me siento herido, me siento herida, Señor, me sentí decepcionado por esta persona, me sentí defraudado por ese hermano de la iglesia, o por mi esposo, o por mi esposa, o por mi compañero de trabajo. Pero cuando usted ora a Dios, Dios tiene todo el poder para sanar, para restaurar corazones, hermano, para restaurar vidas. Y cuando tú hablas con Dios y tu corazón está hecho pedacitos, mira, Dios lo toma y te dice: hijo, hija, yo voy a tomar esos pedacitos y con mi amor y con mi poder yo lo voy a restaurar, te lo voy a curar, te lo voy a sanar, para que tú no andes con tu alma herida caminando por la vida, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos eso? Por la oración, cuando hablas con Dios. Pero si tú estás lastimado, lastimada, herido y no hablas con Dios, mira, pueden pasar décadas y vas a seguir teniendo esa herida en tu alma. Yo he oído gente ya que de 50, 60 años y dicen: yo todavía no puedo perdonar a mi papá, a mi mamá por lo que me hicieron de niño, de niña. Fíjate, están hablando de una herida que traen abierta de algo que les hicieron de niños. Y las personas ya tienen 50, 60 años, hermano. Ahora,
Es entendible porque algunos de ellos no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos al Dios que tiene el poder suficiente para restaurarnos, deberíamos, cuando estamos lastimados en nuestro interior, venir, hermano. Ahora, no es malo ni es pecado que usted recurra humanamente a alguien para decirle: me pasó esto, me siento mal, me siento lastimado, pero nada debe suplantar el lugar de Dios, hermano. O sea, si usted habla con alguien para desahogarse, está bien. Simplemente tenga cuidado con quién se desahoga o a quién se lo dice, ¿verdad? Pero si usted se desahoga con alguien humanamente, esa persona, por muy buenas intenciones que tenga, no le va a poder dar la sanidad a su alma ni a su corazón. Pero cuando usted viene con Dios, ahí las cosas son diferentes, hermano. Su amor usted lo va a restaurar, su amor lo va a sanar, su amor lo va a curar, para que usted pueda continuar en su vida cristiana hacia adelante, hermano. Entonces, por eso es importante, hermano, la vida de oración. Ahora, déjenme decirles que la oración es algo universal. Es decir, personas de todo el mundo, a través de los tiempos, personas de las diferentes culturas, o incluso me atrevería a decir que en todas, si no es que casi en todas las religiones, las personas oran, hermano. Los musulmanes oran, los hindús oran, hermano. La oración es algo universal, pero hay algunas cosas, hermano, que hacen a la oración cristiana única y diferente, hermano. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. La oración es universal. Ha sido practicada a través de todos los tiempos. Las diferentes culturas, hermano, y las diferentes religiones, casi todos oran, hermano, en las diferentes religiones. Pero la oración cristiana es única, es diferente a las demás oraciones que se practican en las demás religiones. Hay dos razones por las cuales, hermano, la oración cristiana es diferente y única. Mire bien, lo puse ahí. Lo que hace a la oración cristiana única y diferente. Todos oran. Si pudiésemos viajar alrededor del mundo donde hay otras religiones, nos daríamos cuenta que las personas que creen en otros dioses o tienen otras doctrinas también oran. Cuando yo vivía en el estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville, ahí hay muchos árabes, ahí había muchos musulmanes. Y ahí en los trabajos era constante que usted veía a la hora, mire bien, hermano, a la hora del lunch o del break, uno, pues usted sabe, a comer se ha dicho, ¿verdad? Y estar ahí risa y echando botana, echando comida. Cuando usted volteaba así como a un lugar apartadito, a mí me tocó, yo creo que mis hermanos que vivieron también allá les tocó ver, casi puedo asegurar, a mí me tocó ver muchas veces, hermano, a la hora de los lunches o de los breaks en los trabajos, a los árabes, a los musulmanes, allá en un rincón, con su frente totalmente en el suelo. Y se levantaban y se arrodillaban, y se levantaban y se arrodillaban diciendo sus oraciones, porque su religión de ellos les enseña que de a fuerzas, varias veces al día, a cierta hora, tienen que orar. Entonces, por ejemplo, allá en Nashville, esos árabes que estaban orando ahí en el trabajo, ellos sabían que en todo el mundo, todo musulmán, a esa misma hora estaba orando también, hermano. En otros lugares, pero ellos lo tienen por hábito. Entonces, mire bien, pero lo que hace a la oración cristiana única y diferente, lo que la diferencia de cualquier otra oración de las demás religiones, es que en la oración cristiana se necesitan un mínimo de 4 personas involucradas a la hora de orar. Por ejemplo, un musulmán puede hablar directamente con su Dios Alá, pero nomás ora él y Alá. Pero la oración cristiana, hermano, es necesario un mínimo de 4 personas involucradas al momento de orar. El primer involucrado tiene que ser obviamente el creyente, el cristiano, pero también involucra al Dios el Padre. Cuando usted ora, la persona del Padre está involucrada en la oración. Pero cuando usted ora, la persona de Jesucristo el Hijo está involucrado también a la hora de la oración.
Y cuando usted ora, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, hermano, está también involucrada a la hora que usted ora. De manera que tenemos al creyente, el Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Y eso es lo que hace a la oración cristiana única y diferente. En ninguna otra religión, hermano, que se llame o se nombre, no tiene nada de esto, hermano. Ahora, la Biblia es clara cuando dice que el cristiano debe de orar. Ahora, porque usted puede decir, pero ¿cómo es que ellos están involucrados? Mira bien, por ejemplo, nosotros debemos de orar al Dios Padre a través de Jesucristo el Hijo y orar en el Espíritu. Amén. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que la Biblia manda eso, que tu oración vaya dirigida al Dios Padre. Pero tu oración no puede ir dirigida de ti directamente al Dios Padre, sino Jesús decía, oren en mi nombre. Entonces, oramos al Dios Padre a través de Jesucristo el Hijo y oramos en el Espíritu Santo, hermano. Amén. O sea, nuestra oración la elevamos guiándonos en lo que el Espíritu nos está diciendo que debemos de orar, hermano. Entonces, siempre que usted ora, ahí están esos cuatro que están involucrados. Pero no se queda ahí. Además debemos de saber que hay un quinto personaje o una quinta persona que se involucra y que está interesada. Mira bien, desde el momento que usted dobla sus rodillas, hermano, hay un ser que la Biblia llama Satanás el diablo, que desde el momento que usted dobla sus rodillas, él está involucrado e interesado en la oración de usted. Y ese quinto personaje es el diablo. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuántos batallan? Ya sea que estén batallando o han batallado, ¿cuántos batallan en la vida de oración? A ver, levanta la mano, sea sincero. Si usted no batalla, no, pero si usted batalla, si usted tiene luchas en su vida de oración práctica, ahora, y el hecho que le diga levanta la mano no es para hacerlo sentir mal, sino para decirle, ¿sabe por qué batalla? Porque hay una quinta persona involucrada una vez que usted dobla sus rodillas. Desde el momento que usted dobla sus rodillas y quiere hablar, Satanás viene, hermano, a la vida de uno para impedir que usted ore. Mire, usted puede estar pasando, usted puede estar viendo el teléfono, estar viendo tele, estar haciendo otras actividades, hermano, y Satanás dice, así estás bien. Una vez que Satanás mira a un cristiano, hermano, que ha decidido doblar sus rodillas, él está interesado, hermano. Por eso es que la oración es la batalla que usted y yo sabemos. Por eso orar cuesta. Orar, hermano, tiene un lado que orar es simple, es sencillo, lo que la Biblia dice de la oración, pero por eso uno dice, pero si es tan simple, ¿por qué batallo tanto? ¿Por qué me cuesta tanto orar? La razón es porque Satanás está involucrado y está interesado. Y cuando Satanás viene, no viene solo, nunca viene solo. La Biblia nos habla que él tiene un ejército de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, hermano. Por eso es que la oración es una lucha. La oración es una batalla. Cuesta, hermano. Por eso. Todo aquel que ha leído el libro del profeta Daniel ha leído que cuando Daniel se metió a orar y ayunar, se metió a orar por 21 días. Y fíjate cómo Dios en el libro del profeta Daniel nos recorre el velo del mundo espiritual. Porque usted y yo siempre solo vemos lo físico, pero hay un mundo espiritual que está operando, que está activo, hermano. Tanto el mundo espiritual de parte de Dios como el mundo espiritual de Satanás y sus demonios. En el libro del profeta Daniel, Dios recorre un poquito el velo y nos deja ver lo que pasa cuando un cristiano o cuando un creyente ora, hermano. Y viene un ángel de parte de Dios y le dice a Daniel: Daniel, te digo algo. Desde el primer día que tú doblaste rodillas para hablar con Dios, fíjate lo que le dijo el ángel a Daniel. Desde el primer día Dios te escuchó y te envió una respuesta. Pero el ángel le dice a Daniel: cuando yo venía de la presencia de Dios, cuando venía hacia ti para darte la respuesta en las regiones celestiales,
el príncipe de Persia, o sea, la potestad demoníaca que operaba en el imperio de los persas, el ángel le dice, el príncipe de Persia se me opuso, y hubo una confrontación en el mundo espiritual, en las regiones celestiales. Nosotros no nos damos cuenta, pero hermano, el mundo espiritual está activo. Entonces por eso es que hay una lucha. Cuando usted está orando, hay una batalla espiritual, hermano, ¿verdad? Y el ángel le dice, fíjate que no pude con esa potestad hasta que vino el arcángel Miguel en mi ayuda. Y como el arcángel Miguel, hermano, es el mero cabecilla del ejército de los ángeles, el ángel le dice a Daniel, cuando el arcángel Miguel vino en mi ayuda, él se quedó ahí luchando con el príncipe de Persia, y dice, fue de esa manera que yo pude venir a traerte una respuesta, hermano. Por eso, hermanos, cuando usted tenga una necesidad, si ora un día y no sucedió nada, no se deje vencer. No diga, pues ya oré hoy, pues no pasó nada. Hermano, entienda que hay una guerra espiritual que se está moviendo en los aires, hermano. Entonces, cuando usted necesita algo, pida hoy, y si no pasó nada hoy, siga pidiéndole a Dios, hermano. Bueno, sí, porque probablemente está llevando a cabo una guerra espiritual. Por ejemplo, cuando usted ora por sus familiares que están en el pecado, hermano, y uno dice, no, ya ni le voy a pedir, porque pues ese ni cambia, esa ni cambia. Hermano, usted y yo no sabemos que hay una guerra espiritual, hermano, que hay demonios, hay principados que están operando para que nuestros familiares se mantengan así, en la ignorancia y en el pecado. Pero nosotros debemos de perseverar en la oración, hermano. Entonces, esto es lo que hace a la oración única en la vida del cristiano, hermano. Debemos de saber eso. Pasa la siguiente imagen, hermano. Fíjese bien. Nuestro Señor Jesucristo practicó y enseñó acerca de la oración. O sea, nuestro Salvador Jesús no solamente habló acerca de la oración, él mismo practicó la oración, él mismo vivió una vida de oración. Todo aquel que ha leído los evangelios ha leído que constantemente los evangelios dice, y siendo muy de mañana, aún estando oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba, hermano. Todos hemos leído esos pasajes constantes en la vida de Jesús. Entonces, él practicó la oración y él les enseñó a otros cómo orar. Él oraba y él enseñó a otros cómo orar. Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Aquí yo te voy a enseñar estos principios prácticos. Mira, son sencillos, hermano, te lo aseguro. Si comenzamos a usar estos principios en tu vida de oración, yo te aseguro, hermano, y no miento, porque no te estoy hablando de algo que me lo estoy inventando o que yo mismo no estoy experimentando, te lo puedo asegurar. Pero busca en tu Biblia Lucas 11, hermano, Lucas 11, y cuando esté ahí dígame amén. Lucas capítulo 11, versículo 1. Amén. Estos son unos consejos bien prácticos, son sencillos, hermano, pero que a pesar de que son sencillos, a veces no lo hacemos, y por eso usted y yo batallamos en nuestra vida de oración. Estamos ahí en Lucas capítulo 11, verso 1. Amén. Dice así: aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermano. Entonces, mire bien, Jesús está orando, sus discípulos lo estaban observando. Algo les llamó la atención a sus discípulos, probablemente la manera o lo que Jesús hablaba, no especifica. Pero el punto es que cuando Jesús termina de orar, yo doy gracias a Dios. Cuando leo estas porciones, yo doy gracias a Dios, porque a veces a los apóstoles como que se les encendía el foco para bien. Cuando Jesús termina de orar, le dicen: Maestro, queremos que por favor nos enseñes a orar. Enséñanos. Ahora,
ellos oraban, pero ellos se dieron cuenta, hermano, que la manera que ellos oraban no tenía nada que ver con la manera que Jesús oraba o con las cosas que Jesús pedía. Entonces ellos, como judíos, eran gente de oración, pero ellos entendieron que su oración de ellos no estaba de acuerdo a la de Jesús, y le dicen: maestro, te vimos orar, enséñanos ahora tú a orar. Y Jesús comienza, hermano, y mira lo que les dice. Le puse ahí en letras rojas algunas cosas a destacar. Verso 2 dice: y les dijo, cuando oréis. Jesús no dijo si oras, como poniéndolo opcional, sino dice cuando oréis. En otras palabras, Jesús asume que sus discípulos deberían de orar. No les dijo si oras, como diciendo si un día te dan ganas, ¿verdad? Si un día medio te sientes espiritual. Sino Jesús dice cuando oréis, dando por hecho que los discípulos tenían que orar. Por eso yo le puse ahí, hermano, no se puede ser cristiano sin oración, ya que la oración es parte de la vida cristiana, hermano. Amén. Más sin embargo, a pesar de esta verdad que está escrita ahí, le puedo garantizar, y no lo digo para mal, pero le puedo garantizar que en las congregaciones muchas personas no oran. No oran. O a veces oran, como lo he dicho, cuando el policía se les pone atrás. Ay Señor, no mando licencia, Señor. A veces oran cuando la esposa, el esposo, el hijo, la hija les cayó en el hospital, y ahí oran. Ahora está bien, pero la oración es parte de la vida cristiana. Jesús dice cuando oren, no si oran, sino cuando oren, dando a entender deben de orar, hermano. Entonces después mira lo que les dice: cuando oréis, decid. Básicamente, hermano, la oración tiene que ver con hablar y pedir. Mira qué sencillo. Ahora, yo le pregunto, ¿haya usted complicado eso, hermano? Lo haya complicado cuando Jesús dice, cuando oras, decid. Y le puse ahí, la oración tiene que ver con hablar y pedir. La oración es hablar con Dios y pedirle a Dios. Amén. Entonces es hablar y pedir. Pónganlo en su mente, hermano, está fácil, ¿sí o no? Entonces diga, ¿qué es orar? Orar es hablar y pedir. Escúchenme bien. Algunos cristianos o predicadores enseñan que la oración más elevada es cuando usted no le pide nada a Dios. Como que cuando usted solamente alaba y dice, hoy no te vengo a pedir nada, Señor, hoy solo te alabo. Algunos dicen que ese es un cristiano maduro porque no pidió nada. Mas yo te digo, hermano, nuestro Dios es un Padre que ama que nosotros vengamos con nuestras peticiones ante Él, hermano. En otras palabras, el que tú pidas no está mal, ni ofende a Dios, ni molesta a Dios, hermano. Amén, así es. Jesús, cuando tú estudias más a fondo su vida, tú te das cuenta que las oraciones que Él hacía, algo le estaba pidiendo al Padre, hermano. De manera que eso es la oración, hablar y pedir, hermano. En otras palabras, es un hijo diciéndole a su padre lo que necesita. Los que tenemos hijos chiquitos, usted sabe, los hijos cada rato le están pidiendo algo a uno. Papi, quiero comer. Papi, quiero de tomar. Tengo hambre. Papi, quiero esto. Papi, quiero lo otro. Papi, alcánzame aquello. Papi, alcánzame el otro. ¿Por qué? Porque el niñito entiende que él no es autosuficiente y que hay muchas cosas que él no puede hacer y que necesita que su papá o su mamá le dé, hermano. Nosotros los cristianos somos así, hermano. Somos los hijos de Dios, somos como sus pequeñitos. Nosotros entendemos que no lo podemos hacer todo, y como reconocemos con humildad que no podemos hacerlo todo, venimos y le pedimos a Él, hermano. Y Dios nuestro Padre no se molesta cuando venimos y le pedimos. Él dice, hijo mío, para mí es un deleite ver tu humildad, ver que reconoces que necesitas de mí, y por cuanto me pides, hijo mío, te voy a dar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no hay pecado, hermano. Pero fíjese bien, hermano,
Entonces, ahora le voy a hablar algo importante. La oración se vuelve más eficaz, hermano, cuando oramos en voz alta. Note que Jesús dijo: cuando oréis, decid, hablar, que tu voz se escuche. Note que no dijo lo que constantemente hacemos y lo que yo hice por mucho tiempo y batallaba. Jesús no dijo: cuando oréis, medita en tu mente. Hermano, yo por mucho tiempo cuando oraba, aquí en mi mente, me arrodillaba y empezaba en mi mente: Señor, te doy gracias por esto y lo otro, gracias Padre Celestial. Aquí en mi mente no se veía palabra alguna. Hermano, cuando menos acordaba, mi mente ya estaba pensando en el trabajo, estaba pensando en las enchiladas que mi esposa estaba cocinando. Esas enchiladitas hasta acá huele, voy a comer a gusto esas enchiladitas. Híjole, el patrón dijo que mañana me fuera más temprano por esta razón. Hermano, cuando reaccionaba decía: ay Señor, yo estaba orando contigo, Padre, perdóname Señor, mira, estaba hablando, te estaba diciendo Señor que me perdonaras de este y este pecado y pensando en las enchiladas, Señor, ay, sí, de verdad. Ahora, ¿era una batalla? O a veces cuando estaba muy cansado físicamente, empezaba en mi mente: Señor, aquí estoy cansado Señor, pero aquí estoy porque aquí está tu siervo, Señor, vengo a orar, Señor, vengo a orar. Hermano, cuando menos acordaba, yo no sé si solo a mí, hermano, probablemente solo a mí, cuando yo menos acordaba, bien dormidito, hermano, bien arrulladito ahí, hermano, así, la salivita aquí por un lado. Muchas veces o varias veces mi esposa llegaba: Diego, yo me despertaba, me decía: Diego, y yo le decía: estoy orando. ¿Qué orando, hermano? Ya estaba bien dormido. Estoy orando, Rubí, le decía, estoy orando. Y ella me decía: oh, yo pensé que estabas dormido. No, estoy orando, le decía yo, estoy orando. ¿Cuál? Ya estaba bien dormido, hermano. Ahora, yo quiero ver qué tan sinceros somos de los que estamos aquí, que probablemente hasta el día de hoy, cuando oran meditando en su mente. Quiero que sea honesto con Dios. Bueno, todavía no pregunto y el hermano ya tiene su... ¿Cuántos de los que oran así batallan con estas cosas que te vuelvo a repetir? Que tu mente, cuando menos acuerdas, ya está divagando en otras cosas, o que probablemente hasta dormido se quedará. Levante la mano los que les pasa eso, hermano, cuando oran. Ok, la razón, hermano, es porque la oración es más eficaz cuando usted habla en voz alta. Amén. En otras palabras, debe de orar en voz audible. Jesús dijo: cuando oréis, decid, habla. No dijo: cuando oréis, medita, piensa en tu mente. Dijo: habla. Se lo puedo garantizar, porque cuando aprendí esto, hermano, desde hace un tiempo para atrás, siempre en mis oraciones, ya nunca son en mi mente, al menos cuando quizás si voy manejando o algo, pero de ahí en más, hermano, siempre cuando estoy en lo secreto, en lo íntimo con mi Padre Celestial, siempre oro con mi voz, así como usted me está escuchando ahorita, hermano, con voz audible, hermano. Y mire, cuando usted ora con voz audible o en alta voz, hermano, su mente no divaga, porque su mente y todo su ser está concentrado en lo que usted está hablando. Cuando usted está diciendo: Padre, yo te doy la gracia, Dios mío, en el día de hoy, Señor, Padre, el día de hoy pido tu bendición, o el día de hoy te quiero agradecer. Su mente no divaga, hermano, porque está con su voz audible, hermano. Le doy este consejo: comience a practicar su oración en voz alta, en voz audible, y usted le garantizo, hermano, de verdad se lo digo, le garantizo, su vida de oración va a cambiar, hermano, para bien. Gloria a Dios. Y cuando su vida de oración cambie, su vida espiritual va a cambiar para bien también, mis amados Gloria a hermanos. Dios. Ahora, escúchame bien. La razón, y esto yo lo he mirado en las diferentes congregaciones que me he llegado a congregar, la razón por la cual usted mira hombres o mujeres, hermanos o hermanas, que no oran en altavoz en la congregación, ¿quiere que le diga por qué? Hay hermanos o hermanas que no oran en altavoz en la congregación. ¿Quiere que le diga por qué? Porque no están acostumbrados ni siquiera al sonido de su propia voz, porque en lo secreto no oran en altavoz. Entonces hay como una barrera. No es que la persona no esté orando,
No es que a veces la persona en su interior está orando y probablemente su oración sea sincera. O sea, lo que le esté pidiendo a Dios en su interior lo está pidiendo de todo corazón. Pero la razón por la cual hay una barrera, hermano, que impide que la persona en público abra la boca es porque en lo privado, en lo secreto, hermano, la persona no ora en voz alta o en voz audible. Mire bien, comience de aquí en adelante. Porque estos son consejos prácticos, o sea, de practicarlos. Si usted los practica, va a haber un cambio en su vida de oración. De aquí en adelante, aparte un momento a solas. Y cuando usted esté a solas, comience a hablar en altavoz. Lo que sea que usted le pedía a Dios antes en su mente, comience a hablarlo, hermano, en altavoz. Hable en altavoz. Probablemente usted se va a sentir un poco raro, ¿verdad? Probablemente. Pero le garantizo, porque esa es mi intención, hermano, le garantizo, su vida de oración va a cambiar, hermano. Se lo garantizo, hermano, de verdad. Amén. Comience a hacerlo. Apártese a un lugar donde usted esté solo. Yo no sé a qué horas, usted sabe su horario, su agenda. No sé si usted ora por las mañanas o por las noches, no lo sé. Comience a orar solo y en voz audible. Todo lo que usted le dice a Dios cuando oraba en su mente, dígaselo a Dios así. Incluso le aseguro que cuando ya venga aquí a los cultos, ya más bien vamos a decir, hermano, ya por favor, hermana, por favor, ya no hable tanto, ya se va a llegar la hora de la predicación. Ya está bien que oró ya en voz alta, pero ya, hermanito, ya, hermanita, ¿verdad? Comienza a hacer eso, hermano. Entonces dice, cuando oréis, decir, hay que pedir, hay que hablar con Dios, hay que pedirle a Dios. Otro consejo práctico de la oración, pero esto lo hallamos en Mateo. Vámonos a Mateo donde estábamos. Mateo capítulo 6 verso 5. No seáis como los hipócritas. Jesús habla de la honestidad en la oración. En otras palabras, hermano, al orar, el motivo no debe de ser visto por los hombres, el que me miren las personas. Jesús habla de la honestidad, de la sinceridad del corazón. Mire, hermano, si alguien ora y en su interior su intención es, voy a orar en voz alta, como dijo el hermano Diego, pero voy a orar para que me oigan, para que oigan qué apantallante yo oro, ya desde ahí ya perdió. Porque Jesús dice que, estamos ahí en Mateo 6:5, dice, cuando ores, nuevamente dice cuando ores, no si oras, sino cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál era la intención de ellos al orar? Ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tuvieron? El reconocimiento de los hombres. Decir, wow, mira cómo ora. Pero mira el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El motivo de orar no debe de ser para que el hombre me mire, para que el hombre diga, wow, ahora, pero no me malentienda, porque a veces aquí en la congregación se ora en público. Entonces no diga uno, no, el hermano está orando para que lo veamos. No, es obvio que aquí tenemos que orar en público, habemos varias personas, pero aquí Jesús se estaba refiriendo a aquellos que aún se iban a las calles y que decían, me voy a parar en esa esquina y aquí en la esquina voy a empezar a hacer una oración ferviente. Y Jesús dice, esos que oran así solamente para que las personas los vean, están perdiendo su tiempo. Y Jesús dice que la intención cuando tú oras no sea ser visto por los hombres, sino ser visto por el que está en el cielo, hermano. Amén, gloria a Dios. Y Él dice, cuando tú oras en lo secreto, Jesús dice, tú debes de entender que tu Padre ve en lo secreto. O sea, tú puedes orar en un lugar y nadie de los que estamos aquí te ve, pero eso no importa que nosotros no te veamos. Tú debes entender que cuando tú oras en lo secreto, nuestro Padre ve en lo secreto. Y lo lindo es que dice, ve en lo secreto y te recompensa en público. O sea, tú oras en secreto con Él, Él te ve, te escucha en secreto, pero Dios dice, la recompensa te la voy a dar en público. O sea, te voy a premiar y voy a hacer que todos miren la recompensa que te di
porque tú me has estado buscando en lo secreto. Ahora, en la otra consejo práctico, Jesús dijo: no uséis vanas repeticiones. Hermano, usted se recuerda, hermano, rézate 10 Padres Nuestros, rézate 20 Aves Marías, y ahí estaba uno, hermano, como maquinita, y Jesús dijo: no uséis vanas repeticiones. En otras palabras, lo que importa él es la calidad de oración y no la cantidad de oración. O sea, lo que importa es lo que pedimos y cómo lo pedimos, más no cuánto pedimos. No importa que uno diga muchas palabras, muchas palabras, hermano. Pero si no es de acuerdo a Dios, aunque pasemos 2-3 horas pidiendo lo mismo, no vamos a tener respuesta. Porque lo que importa es la calidad de la oración y no la cantidad. Se lo leo, hermano. Jesús lo dijo. Dice el verso 7: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, Jesús dice: hay unos que piensan que por repetir mucho van a ser escuchados. Él dice el verso 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, hermano. Entonces ahí está otro consejo práctico, hermano: no uséis las vanas repeticiones, hermano. Pero pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Cuando oramos necesitamos fervor y forma. Cuando usted ora necesita fervor y forma. ¿Qué es fervor? Fervor significa orar con sentimiento, involucrar tus sentimientos, tus emociones. Fervor es energía, según el diccionario. Y fervor es intensidad con lo que se hace algo, hermano. Eso es fervor. Entonces, cuando el cristiano ora, debe de orar con fervor, hermano, con energía, con intensidad en lo que está pidiendo, hermano. Ahora, obviamente usted debe de usar la sabiduría de Dios y saber en qué momento y en qué momento no es adecuado. Un ejemplo: a veces yo he ido a visitar a alguien a un hospital que está enfermo y están en una área del hospital donde no les gusta que haya mucho ruido, y a veces las enfermeras nos dicen: nomás lo único les voy a pedir, por favor, que no hagan mucho ruido. Entonces ahí no se la va a dar uno de muy espiritual, no va a echar una oración aquí con un fervor que todos los enfermos del hospital me van a escuchar: Padre, y en esta hora vengo con fervor. No, hay que ser sabios. Si está usted en el hospital, no necesita ese fervor. Pero sí vemos que en la Biblia el fervor a la hora de orar es importante. ¿Cierto o no? En la religión tradicional donde íbamos, ¿cómo eran las oraciones? Hermano, unas oraciones muertas, la verdad. Hablando lo que es. A la hora de hablar, una oración muerta, hermano. Nada de fervor. Nada de intensidad. O sea, yo creo que el que oraba ni él mismo se la creía lo que estaba orando, hermano. Pero el fervor no es suficiente, sino que necesitamos forma en la oración. ¿Y a qué me refiero con forma? La forma es la manera de hacer las cosas, un modelo. O sea, necesito fervor, intensidad, meterle sentimiento, energía a la hora que oro, hermano, pero también debo de saber la manera que voy a orar o qué cosas voy a pedir. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la manera? ¿O cuáles son las cosas por las cuales debo de orar con fervor? Porque un ejemplo: si yo orase con fervor: Señor, hazme millonario, y le meto toda la intensidad del mundo. Señor, no voy a dejar de orar hasta que no me hagas millonario. Señor, hazme multimillonario, quiero casas, quiero carro. Y usted dice: el Señor me va a contestar porque le estoy poniendo un fervor tremendo. No le va a contestar nada. No le va a dar nada. Y peor si su corazón no está preparado. Pero entonces necesitamos forma, la manera. O sea, debo de entender cuál es el modelo, debo de entender por qué cosas debo de pedir. Y cuando yo entienda, conforme a la palabra, por qué cosas debo de pedir, cuando las pida, no voy a hacer una oración muerta, le voy a meter fervor. Sino que cuando diga: venga tu reino, le voy a meter sentimiento, hermano, y lo voy a pedir con todo mi ser. Cuando le diga: hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en los cielos, le voy a meter sentimiento. No voy a decir: Señor, pues hágase tu voluntad, y pues ahí
Ay, ¿cómo caiga, Señor? No, le voy a meter fervor, Señor. Señor, el pan de cada día, dámelo hoy. Señor, necesito tu bendición, Padre. El anhelo, Señor. Amén. Perdona nuestras ofensas, Señor. Pues perdóname si quieres, ¿verdad? Si no, no, Señor, perdona mis ofensas, Padre. Te ofendí, Señor. Te di la espalda, Señor, pero perdóname, te lo pido de todo mi corazón, Dios mío. ¿Sí se da cuenta? Sigue un modelo, pero le pone fervor. Porque si no hay fervor es una oración muerta, hermanos. Entonces es necesario estas cosas. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ahora mire bien. Quiero que esté ahí en su Biblia en la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro contiene 6 peticiones. Y por eso le puse ahí 6 peticiones que nos enseña el Padre Nuestro y que llegarán a producir un cristiano reverente, un cristiano activo, un cristiano sometido, un cristiano dependiente, un cristiano perdonador y un cristiano cuidadoso o cauteloso. En todos estos sábados vamos a mirar cómo cuando usted empiece a orar todos los días esta oración modelo con fervor, quien lo haga, hermano, quien siga este modelo de oración y ore con fervor, en realidad orando de verdad, pues pidiendo eso de verdad, eso va a producir que el cristiano sea un cristiano reverente, activo, sometido, dependiente, perdonador y cuidadoso o cauteloso. Mire bien, pase, hermano, por favor, la siguiente imagen, hermano. Ok, ahí está la oración dividida. Y si tú la has leído, si no le has puesto atención, ahorita te voy a hablar de que la oración del Padre Nuestro está dividida en 2 partes, hermano. La primera parte nos habla de los intereses de Dios, lo que a Dios le interesa, lo que Dios desea, cosas que Dios desea, hermano, cosas que son del interés de Dios. La primera parte, por ejemplo, la oración, mira, te lo voy a mostrar. La oración comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dice que digamos: santificado sea tu nombre. A Dios le interesa, Dios desea que el hombre le muestre reverencia, hermano. Porque el hecho de decir santificado sea tu nombre es que le mostremos respeto al nombre y a la persona de Dios, hermano. Esas son cosas que Dios desea para él. Luego dice: venga tu reino. Ese es otro interés de Dios. El interés de Dios y el deseo de Dios es que su reino sea establecido, mis amados hermanos. Amén. Otro dice después: hágase tu voluntad. A Dios le interesa que el hombre obedezca, que el hombre se someta a su autoridad. Ese es un interés de Dios, algo que Dios desea en la vida de las personas. Y la segunda parte nos habla de las necesidades personales. Primero es lo que a Dios le interesa, primero es lo que Dios desea, y la segunda parte de la oración es lo que yo necesito como humano, como persona aquí en la tierra. Y comienza y nos dice Jesús que digamos: el pan nuestro de cada día. Necesitamos el sustento. Y después dice que digamos: perdónanos nuestras deudas. Pero necesitamos perdón todos los días. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Fíjate bien, hermano, en letras rojas, y así la vamos a dividir y la vamos a estudiar a través de todos estos sábados. En letras rojas te puse, hermano, el significado de cada una de estas frases, porque a veces las hemos repetido y no nos hemos dado cuenta. Mira bien, cuando dice que comencemos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, lo primerito que la Biblia nos enseña, o lo primero que aprendemos, es de nuestra identidad a la hora de que tú oras, hermano. En otras palabras, Jesús dice: debes de saber tu identidad. Jesús está diciendo: debes de saber que tú oras como un hijo, y que al Dios al que le oras es nuestro Padre. Amén. O sea, ya no nos acercamos a Dios con miedo, porque somos sus hijos. Gloria a Dios. Y Él es nuestro Padre, hermano. Amén. Entonces, identidad. Cuando tú ores, cuando usted ora, hermano, usted debe de saber que usted es hijo de Dios y que Dios es Dios, pero es nuestro Padre también. Gloria a Dios. En la frase santificado sea tu nombre nos habla de la reverencia, ya se los expliqué. Venga tu reino nos habla de la lealtad.
Los que somos hijos de Dios debemos de orar por el establecimiento de ese reino, pero debemos de ser leales a ese reino, porque aquí hay otro reino, el reino de las tinieblas, hermano. Entonces, no solamente voy a pedir que venga el reino, sino voy a ser leal a mi rey, ¿verdad? Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos hablando de obediencia y sometimiento. Le estoy diciendo a Dios: Señor, cada día de mi vida te voy a obedecer, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Cuando hablamos del pan nuestro de cada día, estamos hablando de dependencia, de un cristiano que dice: Señor, reconozco que dependo de ti. Mi salud, mis finanzas, mi economía, mi trabajo, Señor, y mi vida la tengo porque tú me la das. Amén. Y yo dependo de ti, Señor. Amén. Quien habla así es el corazón humilde y el que reconoce que depende de Dios, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque allá afuera hay mucha gente que no reconocen que depende de Dios. La gente dice: lo que yo tengo es mío, yo me lo gané. Sí, pero ¿y quién le da la salud? ¿Quién le da la vida? ¿Quién le dio ese trabajo? ¿Verdad? Entonces, cuando decimos el pan nuestro de cada día, nos habla de dependencia. Pero fíjate, hermano, cómo en estas tres peticiones para nosotros, Dios abarca el todo de nuestra vida, abarca el presente. Cuando le estamos diciendo a Dios que nos dé el pan de cada día, le estamos pidiendo por nuestra necesidad presente, lo que necesitamos hoy, nuestro alimento, ¿verdad? Pero luego dice que cuando digamos perdona nuestras deudas, estamos hablando del perdón, y esa petición abarca el pasado. Le estamos diciendo a Dios: Señor, lo que hice ayer, que estuvo mal, lo que hice hoy temprano, lo que hice la semana pasada, perdónamelo, Señor. ¿Por qué? El ser humano, incluyendo a veces al cristiano, sufre ya sea por su presente, algunos por su pasado y otros por su futuro. Te lo explico. En el presente, pues el que no tiene está preocupado porque dice: híjole, no tengo que comer. Entonces pues le podemos decir: Señor, dame el pan de cada día hoy. Ocúpate, Señor, de mi presente. Cuando le decimos perdona nuestras deudas, lo que Dios quiere o lo que Jesús nos enseña es a no vivir arrastrando la culpabilidad, hermano, de nuestros pecados pasados. Porque mire, como humanos fallamos. Si usted no pide perdón, usted no es feliz en el presente, porque viene arrastrando algo del pasado, hermano. Entonces por eso le decimos: Señor, ocúpate de mi necesidad del pasado, Señor. Señor, no quiero tener este sentimiento de culpabilidad por mis errores. Perdóname, Señor. Y cuando Dios lo perdona, entonces la persona puede disfrutar el presente, porque no anda cargando lo del pasado. Pero luego, hermano, cuando dice no nos metas en tentación y líbranos del mal, Jesús está hablando de protección y liberación. Pero luego note bien, le puse ahí futuro. Muchas personas no disfrutan el presente porque están ansiosas y temerosas por el futuro. ¿Y qué si mi matrimonio se destruye? ¿Y qué si mis hijos cuando crezcan van a estar en las drogas? ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si me detectan cáncer? ¿Y qué si me detectan lo otro? Entonces Jesús dice: no debes de vivir en temor. En el presente Jesús dice: debes de orarle a tu Padre por protección y liberación de futuros ataques de Satanás. Por eso dice: dile: no me metas en la tentación, Señor, para que en el futuro no caiga, y líbrame del maligno. Líbrame de los ataques que él pueda traer contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mi salud. En otras palabras, le está diciendo: Señor, aún de mi futuro, tú hazte cargo. Nota cómo la oración abarca todo esto: presente, pasado y futuro, mis amados hermanos. El problema en este último punto, que no oramos estas cosas. El problema es, no le decimos: Señor, líbrame de la tentación para no caer. No, el problema es que oramos cuando hemos caído. Y Él nos escucha, hermano. Pero cuando hemos caído, a veces ya le hemos hecho daño a muchas personas. Termino aquí, hermano. Esta oración, hermano, abarca toda nuestra vida. Y esta oración, Jesús nos la dio para que entendamos que estas 6 peticiones debemos de orar por ellas todos los días, hermano. Amén, así es. Todos los días. Pero te vuelvo a repetir: comienza a orar en voz audible, y yo te aseguro que cuando tú ores, tú vas a lograr abarcar todas estas peticiones todos los días, hermano, porque es necesario. Vamos a dejarle hasta aquí. Esto fue una introducción. Vamos a ir viendo ya después punto por punto, más de una manera más extensa. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, la oración.
del Padre Nuestro, hermano. Bendito sea Dios, hermano, que nos da entendimiento, ¿verdad? Ya que usted